todos, buenas noches. Les habla Mayerlina Parcedo, soy la presidenta de Fundaciet en Venezuela y aquí en Miami Fundaciet Inc. En este mes en que estamos dedicados a la concienciación sobre el autismo, en el mes de abril, vamos a tener esta noche, ya está lista para comenzar en unos minutos, a la psicóloga Graciela Adrián Blanco, una persona que es como profesional excelente, competente, muy preparada, muy estudiosa, que tiene una larga experiencia en diagnóstico, pero además pues una gran amiga de muchísimos años, sobre muchos más que Fundación, y sobre la que tengo plena confianza porque la conozco desde hace muchos años y además porque de una manera muy objetiva, o sea, puedo separar amistad de trabajo y saber que es una persona muy competente. Así que, además, muy buena expositora, muy agradable escucharla. Así que lo van a disfrutar, van a aclarar muchas dudas. Este es un tema que siempre considero que es importante que tanto padres como profesionales conozcan porque hay demasiada confusión sobre este tema. Bueno, sin más preámbulos, las dejo con a Graciela Adrián y al final de de la exposición vamos a dar un tiempo para que ustedes hagan unas preguntas. Les agradecemos que durante la exposición se mantengan en silencio y luego van a hacer sus preguntas, ella les va a responder hasta que el tiempo le dé y bueno, si queda algo pendiente lo dejará para mañana. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Le habla Graciela Adrián. Estoy en la ciudad de Puerto La Cruz, estado en Suátegui, Venezuela. Soy la psicólogo de Fundaciet, ese es mi nombre artístico y así me presento en todos los lugares que me toca compartir con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando acerca de mitos y realidades sobre el trastorno del espectro autista. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes qué es lo que me llega a consulta como un mito, ¿no? Y un mito es básicamente una verdad que se da por hecha, pero que no tiene ningún fundamento y es como un cuento de camino, también se le dice así, o a veces hasta leyendas urbanas. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar esta exposición. Vamos a trabajar aproximadamente una hora, ¿ok? Y luego vamos a dar un breve espacio para preguntas y respuestas, que si no podemos completarlas el día de hoy, con mucho gusto mañana pues me dedicaré un tiempito en la mañana para trabajarla. En el público en general, ¿ok? Y es una expresión que he escuchado mucho, no etiqueten a los niños, inclusive de personas que hablan como con cierto, se, se, se dicen ciertos profesionales de la atención infanto-juvenil, no hay que etiquetar, no hay que etiquetar a las personas, no etiqueten, no etiqueten al niño. Entonces, aquí hay que ver varias cosas, ¿no? Sobre todo diferenciar qué es una etiqueta y qué es un diagnóstico y darle el realce y la importancia al diagnóstico. ¿Ok? La etiqueta no es más que un diagnóstico mal hecho por una persona que no tiene la competencia para hacerlo. Y entonces encasillan a ese niño y lo etiquetan. Pero al diagnóstico no hay que tenerle el miedo porque el diagnóstico tiene muchos beneficios. Es un mito pensar que el diagnóstico es una etiqueta porque aquí hay otra realidad. El trastorno del espectro autista, y lo voy a clarificar muy bien al final, ¿ok? El trastorno del espectro autista es una condición de neurodesarrollo. Por lo tanto, a medida que el sujeto o el niño crece, madura y avanza. Es necesario, perentorio, fundamental realizar un diagnóstico a muy temprana edad para dar un abordaje terapéutico. De hecho, ese abordaje terapéutico tiene que ser multidisciplinario y que se adapte a sus necesidades y características individuales. ¿De quién? Del niño que estoy diagnosticando o evaluando. Cuando a mí se me presenta un niño en consulta, no viene el autismo caminando. Viene un niño de determinada edad a quien debo hacerle una evaluación del neurodesarrollo
y la condición aparece, aflora y se atraviesa. ¿Ok? Eh, es un, eh, es un inicio, no es el fin. Y si algo he aprendido en estos casi 15 años trabajando todos los días con el trastorno del espectro autista, es que ni yo ni nadie tenemos que ponerle techo, pronóstico o tapa a un niño. Los niños son maravillosos y han dado muchísimas sorpresas. He aprendido que lo mejor es trabajar en el eterno presente y que lo mejor es tener muchísimas competencias. Hay que estudiar, hay que profesionalizarse, hay que tener competencias técnicas para realizar ese diagnóstico. ¿Ok? Otro mito con el diagnóstico del autismo es sobre la medicación. Todo depende y todo va a dependerse de la evaluación neurológica y biomédica y de la existencia de comorbilidades. No, no es verdad que no hay que medicar al muchacho con autismo. Se medica la comorbilidad porque para el trastorno del espectro como tal no hay una medicación específica. Pero no hay que huir, hay que, como siempre he dicho, unirse a profesionales que estén formados y que le den con un diagnóstico adecuado, con una evaluación adecuada, puedan dar y puedan tener pues ese tipo de medicación. Este diagnóstico del trastorno del espectro autista no es estable. La condición sí, cuando usted tiene un diagnóstico o su hijo recibe un diagnóstico del trastorno del espectro autista, va a ser un niño con autismo, un adolescente con autismo y un adulto con autismo. Sin embargo, ¿ok? La condición es para toda la vida, pero ese abordaje multidisciplinario y sus propias necesidades avanza de acuerdo a la edad cronológica. ¿Por qué? Porque hay un efecto del abordaje terapéutico en esa neuroplasticidad cerebral. Entonces, el diagnóstico no es pronóstico, el diagnóstico es el inicio, no es el fin. Uy, este es uno de los peores temores, de los primeros ataques de ansiedad, de las primeras preocupaciones de un padre que trae a su niño a consulta cuando son muy pequeños, eso sobre si su hijo va a necesitar ir a educación especial. Yo trabajé 23 años en un taller laboral para jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales mayores de 15 años, donde me tocó ver, atender y promover y atender familias, niños y jóvenes que tenían tanto la condición de trastorno al espectro autista, pero sobre todo la condición de discapacidad intelectual. Este es uno de los miedos más profundos de los padres y es un mito de que el niño con autismo o con trastorno del espectro autista, y para efectos de esta charla voy a usar autismo y trastorno del espectro autista como sinónimo, ¿okay? Aunque tiene unas connotaciones a nivel semántico, pero que no me voy a detener en eso. Lo vamos a clarificar al final, pero este es uno de los miedos más reales. Y ya vamos a ver cómo es eso de la escuela y un niño con trastorno del espectro autista. Entonces, un niño que ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista no siempre requiere una educación especial. Solo debería ir a educación especial cuando se demuestre con pruebas y criterios la exigencia de una discapacidad cognitiva moderada. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí pasa con un niño de trastorno del espectro autista? Bueno, que generalmente va acompañado con adaptaciones curriculares de ser necesarias. A veces en los últimos años de preescolar y sobre todo en la primera primaria, primero, segundo y tercer año, tercer grado de primaria, para los que me oyen de otros países, pues de básica o de primera escuela, estoy hablando niños de 7, 8, 9 años, probablemente y de acuerdo a una evaluación, volvemos, de un experto en diseño curricular y en docencia para niños con alguna condición, podría estar acompañado de una adaptación curricular en cuanto a las habilidades académicas. Pero la mayoría de los niños con trastorno del espectro autista no tienen dificultad académica.
¿Cuál es la adaptación más importante y que de un tiempo para acá hago el llamado cada vez que me reúno con las escuelas y con los docentes? La dificultad más relevante de un niño con trastorno del espectro autista es la socialización, estar con otros, estar, estar hablando con otros, estar interviniendo con otros. ¿Qué pasa? Esa, el drama, como a veces yo digo, del trastorno del espectro autista es que es una discapacidad que no se ve, pero es y debe ser tratado como una discapacidad de índole social. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando usted tiene un niño de baja visión o ciego, le da la adaptación curricular del braille, lo sienta de primerito en el salón, le ponemos la adaptación de las lentes para que vea bien. Si es sordo porque tiene un problema auditivo, le enseñamos señas, le hacemos esas correcciones. Si tiene un problema motriz, un problema motor y utiliza andadera y utiliza silla de rueda, abrimos los salones, abrimos los espacios. Cada discapacidad tiene como su adaptación curricular. En el autismo la discapacidad es social. Y cuando yo le digo a una maestra que tiene que integrar al niño, que tiene que hacer el esfuerzo para que participe, que tiene que idearse contenidos que les puedan interesar, encuentro un rechazo grandísimo porque eso se parece a malcriadez y porque yo tengo que adaptar el el mundo para ese niño. Cuando yo he hablado con maestras, las escuelas que son más inclusivas tienen recreos dirigidos, por ejemplo. Y el recreo en la mayoría de nuestras escuelas es un tiempo libre, loco, donde la gente hace lo que le da la gana y la docente también se recrea, ¿no? Y es allí donde hay que hilar muy fino. Y sí, sí necesita una adaptación curricular y mayormente en la parte social. Porque estos chamos, y con las ayudas que siempre le dan y el abordaje terapéutico, en lo que es la habilidad escolar, están bastante cercanos a la edad y a los requerimientos. Entonces es importante saber que el autismo y la educación especial no es verdad que necesitan siempre educación especial, a menos que tenga otra comorbilidad que incluya dificultades serias en la adquisición del aprendizaje, que algunos podrían tener un diseño, una adaptación curricular en habilidades académicas y que la mayoría, y no se hace, necesitan adaptaciones en la interacción y en cómo manejarme en grupo. Huyan, salgan corriendo, párense de esa mesa, este, teman, eviten cualquier profesional, cualquier medicamento, cualquier terapia que sea la milagrosa y que prometa curar el trastorno del espectro autista. Es una condición que nos acompaña durante toda la vida. El autismo no se cura, se mejora la condición del niño y se le hace vivir y estar adaptado y acercarlo a lo que se espera un niño de su edad con miles de estrategias que ya han sido sumamente probadas. Pero el autismo no tiene cura. Huyan de quien le ofrezca o les venda alguna condición o alguna manera de que les puede quitar o curar el autismo. Quiero agregar en esta parte, el autismo no tiene cura, la importancia de los primeros 6 años de vida. En estos 6 primeros años de vida ocurre de todo. Se diagnostica, se ve, hay periodos de negación de parte de la familia o de del círculo, abuelitos, tíos, primos, etcétera. Está la búsqueda de alternativas, mucho peloteo. Si caes en un profesional que no te da como el diagnóstico preciso, las indicaciones acertadas, pierdes tiempo buscando otro profesional. Opera la propiedad. ¿Sabes? A veces a mí me traen un niño de 3 años que tiene trastorno del espectro autista, pero tiene un mal manejo conductual, por ejemplo, de los berrinches. Entonces eso no es un problema de la condición, es un problema que a los papás hay que enseñarles o entrenarlos o recomendarles cómo abordar terapéuticamente un berrinche. Más todo el mundo piensa que es que ese muchachito tiene un autismo severo o un autismo muy grande o que está muy grave. Estos 6 primeros años son muy difíciles, está el duelo y la tristeza de ese diagnóstico, ¿ok?
y la búsqueda de alternativas de solución pueden ser muy, muy, muy agobiantes, muy agobiantes. Esto lo voy a decir más adelante, pero lo tengo que decir con mucha responsabilidad aquí, ahorita, en este momento. No todos los médicos están capacitados técnicamente o son lo suficientemente estudiosos y profesionales. Y digo médicos porque son pediatras, que son los primeros, la primera línea que se enfrenta a ese niño, está lo suficientemente estudiado para identificar lo que es un trastorno del espectro autista y para dar las recomendaciones. No todo neuropediatra lo hace y ni siquiera no todo psicólogo infantil puede o está técnicamente capacitado para abordar la condición de trastornos del neurodesarrollo en general, ¿no? Entonces ahí los papás tienen que hilar muy fino y contar con un poquito de información. El papá no es suficiente el que más hace, sino el que hace, que hace mucho con lo que tiene que hacer. A veces pues eso puede ser muy abrumador y hay que estar muy, pero muy pendiente. Vamos con uno de mis mitos preferidos, ya lo van a ver. ¡Wow! La persona con autismo vive en su mundo y no le interesa relacionarse. Todas las personas con trastorno del espectro autista viven en este mundo con nosotros y están interesados en relacionarse. Probablemente la habilidad para hacerlo varía entre una alteración y otra. ¿Sí? Al ser una alteración del neurodesarrollo, esta interacción social pues también se ve alterada y se desarrolla de forma altisonante. A veces tenemos niños y he conocido niños que son sumamente, sumamente cariñosos, afectuosos. Voy a utilizar una palabra con el perdón de las mamis, súper metidos, súper interesantes, ¿sabes? Son como extra sociales, que la alteración la constituye el no saber medirse ni controlarse esos afectos y esos enamoramientos que se dan por la gente y esas decepciones horrorosas que tienen de las personas. Ahorita estoy trabajando con un joven ya, porque quiero decirles que mis primeros pacientes ya están en la universidad. Sí, ya me salieron dos canas al decir esto, pero es así, tengo mucho tiempo trabajando y esos niños que me tocó diagnosticar a los 3 años, pues ya tienen 18 y están ya saliendo de bachillerato o entrando a la universidad, o los niños que de a los 5 o 6 años pues ya están en segundo año universitario. Ahorita estoy trabajando con uno de ellos. Yo suelo trabajar hasta los 15, 16 años, pero me quedo con mis pacientes porque no les gusta ir con más nadie. Bueno, así somos, ellos son autistas y yo también tengo autismo, pues. Entonces nosotros dos nos quedamos trabajando juntos. Estoy trabajando ahorita con un chamo, 18 años, se graduó el año pasado en pandemia, ¿ok? Y le estoy enseñando a ordenar, o estamos, o bajo herramientas de terapia cognitiva, estamos ordenando los pensamientos para que aprenda a identificar de una vez por todas los círculos de amistades y de cercanía, y quiénes son conocidos y quiénes son extraños, y quiénes son mis amigos y quiénes no son mis amigos, porque él vive de decepción en decepción, porque la gente no le responde con los criterios que él tiene de amistad, que además son muy lindos, muy buenos y son muy, muy chéveres. Lo que no sabe identificar es que algunas personas pueden caer con ese criterio y otros no. A mí nadie me va a decir que ese muchacho no quiere relacionarse. Y me alegra muchísimo cuando trabajamos, dice textualmente esto. Uy, pero qué difícil es esto, Graciela, ¿sabes? No entiende, no entiende. Esta socialización varía de una persona a otra, así como en los típicos, en los niños en las personas con trastornos del neurodesarrollo también varía de una a otra. Hay personas con autismo que son más dadas y hay personas que no. Como les dije, viven en este mundo con nosotros, solo que lo miran diferente, y la empatía existe en personas con autismo. Puede expresarse de forma diferente, pero existe. Entonces, esto es un mito que hay que derrumbarlo. Los autistas, las personas con autismo viven en este mundo con nosotros. Están aquí y les interesa la naturaleza, les interesan los perros, les interesan los animales, les interesan todas las cosas, pero no saben o no miran la necesidad de hacer eso. La gente que trabaja en neuropsicología, a mí me gusta mucho esa rama de la psicología, pero bueno, tengo que estudiar todavía mucho más, hablan de un concepto que se llama
deficiencia de la cognición social. Es decir, discapacidad de la cognición social. Es decir, una persona con trastorno del espectro autista podría actuar como un discapacitado intelectualmente, discapacidad de cognición, pero social a la hora de interactuar con los demás. Esto no es una afirmación, pero es una manera de entrarle a esto de la interacción social. Vamos a seguir. Así como les dije que el abordaje, cuando hacemos la valoración o la evaluación de un niño, no evaluamos el autismo, sino que evaluamos su neurodesarrollo, las terapias también obedecen a los mismos. Porque esto tiene una perspectiva. Un niño sano es un niño que alcanza un niño con salud mental es un niño que alcanza la mayoría de las conductas esperadas por su edad para cada área de desarrollo. Entonces, si identificamos las brechas, ¿verdad? Entre lo que el niño trae o tiene y lo que debería tener según su edad cronológica, pues ese es el espacio de trabajo de la terapia. Entonces usted no va a ir a terapia para que le curen el autismo, ya lo hablamos en el mito más arriba. Entonces usted no debería ir a terapia para que el niño aprenda, lea y escriba, haga comprensión lectora y sume, multiplique y reste. Usted va a ir a terapia para que el niño adquiera, y voy con la parte de habilidades académicas porque eso es lo que pareciera que sea lo único que nos preocupa, ¿ok? Y ya les demostré que también la parte social es fundamental en el trastorno del espectro autista. Usted va a ir a terapia para que su niño escriba y lea de acuerdo a su edad cronológica, ¿ok? Lo importante del abordaje terapéutico y lo fundamental es que en muchas ocasiones, cuando estamos en presencia de una alteración muy leve y muy pequeña, funciona como una vigilia, una vigilancia constante. Yo le digo a los padres, ponlo que sea 2 horas semanales, 1 hora semanales, hasta que alcancemos los 8 o 9 añitos, cuando no hay mucha afectación en otras conductas, para que esa persona nos pueda apoyar en el día a día. Porque mientras agarran una cita conmigo, yo los puedo atender, hacerle un plan de abordaje, etcétera, pueden pasar muchas cosas. Pero si lo estamos acompañando todas las semanas, pues esa terapia también funciona como vigilancia. La terapia incluye el hogar e incluye la escuela. Escuela que ya vamos para 15 meses sin tener. Esto es una deuda muy grande que tenemos con todos los niños y en especial con los niños con algún tipo de condición, quienes han sido doblemente excluidos en estas pandemias, en esta clase online, y hemos tenido que hacer maravilla en casa. ¿Ok? Los requerimientos terapéuticos varían al menos anualmente. No, mi amor, no te vas a quedar con terapia de integración sensorial, psicopedagogía y de lenguaje de aquí hasta que el chamo salga de 6º grado. Anualmente usted debe ir con su especialista en neurodesarrollo e ir ajustando. Como así se ajustan las dosis, también se ajusta la cantidad, qué, cuándo, cómo y dónde de terapias de abordaje terapéutico. ¿Ok? Hay que responder a valoraciones de avance y desarrollo y deben ser terapias comprobadas científicamente. Desconfíe de una terapia que sea una caja negra. Desconfíe de una terapia que sea alejado o que usted no sepa qué es lo que están haciendo, que no haya un reporte, que no haya un reporte de avance, que no haya una reevaluación. Desconfíe de esas terapias. Incluso, y lo digo con mucha fuerza y bueno, fíjate que si algo bueno tiene la pandemia o una de las poquitas cosas, a mí me encanta ver las cosas buenas de todo, es que nos devolvieron las terapias individuales en muchos centros con el argumento de que estaban tratando a un trastorno del espectro autista, estaban haciendo terapias grupales, cuando usted debería de pagar una terapia individual, chamo y terapeuta, terapeuta y chamo, con el respeto a los demás profesionales. El argumento era de que no, bueno, porque ellos lo que necesitan es socializar. Pero ellos están socializando en la escuela. Estoy hablando antes de pandemia, ¿ok? Ellos están socializando en la escuela o están socializando en las tareas dirigidas. Ellos deben de ir a una terapia para que sea individual. Estos son los mitos que escogí porque son los más frecuentes. Ahora quiero hacer una clarificación exactamente de términos, exactamente del diagnóstico.
El trastorno del espectro autista, o TEA, como son sus siglas en español, ASD, como son sus siglas en inglés, es una alteración que debe manifestarse antes de los 3 años de edad por retraso o funcionamiento anormal de alguna de las dos siguientes áreas, lo que llamamos alteración cualitativa de la sociocomunicación y presencia y patrones de comportamiento, intereses, actividades restringidos, repetitivos y o estereotipados. Allí dice que la alteración debe manifestarse antes de los 3 años. Yo no sé de dónde salió la leyenda urbana que antes de los 3 años no se puede diagnosticar. Yo creo que fue alguien, una persona, y después lo repitieron y lo repitieron, como el tema de las vacunas o qué sé yo, que leyó que la alteración debe manifestarse antes de los 3 años y su comprensión lectora le dijo que antes de los 3 años no se podía. ¿Qué quiero decir? El trastorno del neurodesarrollo es clínico, como ya van a ver, e histórico. Si no está presente en este momento, un buen profesional debe averiguar si estuvo presente años atrás, porque los niños no se vuelven, no tienen un trastorno del espectro autista de repente y amanecen mañana así. Inclusive aquellos que tienen un retraso, un retardo, una paralización del desarrollo, cuando le haces la entrevista clínica mediante indicadores o mediante una prueba estandarizada tipo ADI o 3D o 3DI, ¿verdad? Consigues indicadores en edades tempranas. Yo tengo unas investigaciones desarrolladas acerca de los indicadores antes de los 3 años y cómo los podríamos ver. Indicadores. Yo no estoy diciendo que si el niño, por ejemplo, no juega arepita o pom antes del año, tiene autismo. Pero eso es un indicador que al revisarlo con otros indicadores, pues me está hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, señores, la alteración debe manifestarse a edades tempranas, antes de los 3 años, y básicamente son alteraciones en esas dos áreas. Les voy a presentar lo que dice el DSM-5 acerca de cuáles son los criterios de evaluación. En la primera lámina que les pasé de este trío está el criterio A, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente: actualmente o por los antecedentes, lo que le hablaba antes, pues de repente ya lo superó, no está presente ahorita, pero lo presentó más pequeño. Y aquí dejan unos ejemplos ilustrativos. A nivel del espectro, esta alteración puede expresarse desde niños que no hablan nada o lo que conocemos como no verbales, ¿ok? Eso es una aparición, o el niño que tarda en hablar o el niño que no dice ninguna palabra antes de los 2 años y medio, y puede ir esa misma alteración pasando por todo ese espectro hasta el niño que habla mucho o habla desenfrenado antes de los 2 años, o usa palabras rebuscadas, o escribe o dice frases de un niño que es muchísimo mayor. Entonces, los papás generalmente se alegran por eso. Para mí eso es un indicador. No estoy diciendo que todo el niño que no habla tiene trastorno del espectro autista, ni tampoco estoy diciendo que el niño que habla mucho o tiene un desarrollo de lenguaje por encima de su edad tiene trastorno del espectro autista. No estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es que esas alteraciones pueden ir de entre esos dos límites y no nos damos cuenta, ¿ok? Entonces, lo importante aquí, que es una alteración de la interacción social, de la reciprocidad emocional, porque yo puedo tener un niño que neurológicamente por alguna fascia o por alguna otra lesión no me emita palabra, sin embargo tiene señas sustitutas, tiene señas no verbales, hace muchísimas cosas. Oye, evalué una nena de 3 años, una niña hermosa, grandísima, trastorno del espectro autista, claro. Y yo siempre le pregunto a la mamá: no, doctora, es que no me dice nada de nada de nada. Le digo, pero ¿cómo sabes tú que tiene hambre? Me dice, bueno, porque ella, eso es lo único que ella señala, la bolsa de casabe o la bolsa del pan, o cuando quiere agua se pega en la nevera y toca la nevera. Allá hay un intento de comunicación, no es verbal, no señala ni interactúa con más nada, estamos en este espectro, podemos identificar ese espectro. Vamos con el diagnóstico con la segunda lámina.
La segunda lámina de esta tríada que le presenté son los patrones restrictivos, repetitivos y comportamientos, intereses, actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos: actualmente o por antecedentes. Él era así, pero ya se le quitó. Me pasa mucho cuando estoy evaluando chamos de 5 o 6 años o 7 años, ¿verdad? Que vienen por una dificultad conductual y lo que hay es un trastorno del espectro autista tan leve que medio surcó desapercibido, pero que definitivamente dio muchos indicadores cuando más pequeño. Igualmente tenemos un espectro, ¿ok? Desde utilización de objetos o hablas estereotipadas o repetitivas, todo lo que es la insistencia en las rutinas, en los patrones, etcétera, intereses muy restringidos. Y el DSM-5 incluyó aquí todo lo que es la parte de estímulos sensoriales, hiperactividad a los sonidos, a las sensaciones, a todo lo que es la parte de integración sensorial. Muchos niños que tienen ese diagnóstico también lo he visto, ¿no? Lo que tiene es problemas con la integración sensorial. Ahí pudiese haber un trastorno del espectro autista. Pudiese, hay que verlo, hay que evaluarlo, pero generalmente todos los niños con trastorno del espectro autista o tuvieron en menor grado o desapercibido hasta muy evidente una dificultad en integración sensorial. Por último, tenemos pues la lámina de los otros criterios y quería decirle que para que una persona o un niño tenga el diagnóstico del trastorno del espectro autista tiene que cumplir con estos 5 criterios, los 2 principales, y que los síntomas han de estar presentes, que el deterioro es clínicamente significativo y que no se explica mejor por otra dificultad. Esta es otra novedad del DSM-5 en esta clasificación vigente del 2013. Y es que ya no habla de autismo leve, moderado, severo, ya no habla de ese tipo de autismo, sino que habla de nivel de severidad de acuerdo al grado de soporte. ¿Soporte a qué? A la interacción social y al manejo de conductas repetitivas. ¿Los ven? Si para que un niño o una persona con trastorno del espectro autista, para tener una interacción social más o menos adecuada a su edad, necesita poquito soporte, y el DSM-5 se quedó corto en explicar lo que eran soportes. Yo pues como mejor lo explico es por los apoyos que se utilizan en el análisis conductual o los prompts. Eso lo explico muy bien en los talleres y en el diplomado, ¿ok? Pero vamos a entender como un grado de soporte 1 es el que necesita poco soporte, el que necesita un soporte sustancial tiene un grado de autismo 2, y el que necesita soporte muy sustancial para tener una interacción con otros y para controlar sus conductas, estereotipias e intereses, pues estamos hablando de un grado 3. Es interesante, y aquí quiero clarificar antes de entrar a la última lámina del diagnóstico, es interesante resaltar aquí que la gravedad del trastorno del espectro autista no está asociada a la presencia o no de una discapacidad intelectual. Es decir, puedes tener un trastorno del espectro autista grado 1, es decir, muy leve, muy poco alteración, y tener una discapacidad cognitiva. Y por el contrario, puedes tener un grado de trastorno del espectro autista grado 2, que necesitas un soporte sustancial, ¿ok? Y no tener discapacidad intelectual. Ser una persona, por ejemplo, como Bea Lemus, que es médico especialista en fisiatría, que es concertista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, pero tiene trastorno del espectro autista grado 2. El grado del trastorno del espectro autista está asociado a los 2 criterios, no a la gravedad ni a otras comorbilidades. Y eso me parece interesantísimo de tratar, porque eso libera el trastorno del espectro autista de las etiquetas, que ya vamos a ver las etiquetas que siguen usando muchos profesionales. Debemos usar la nomenclatura correcta, la nomenclatura que nos dice el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales o DSM-5. Eso nos permite comunicarnos entre profesionales para estar bien claro qué es lo que estamos trabajando. Eso es importante ahorita que tenemos una diáspora
venezolana es gigantesca, regada por todo el mundo. Es importante que mis informes vayan en una nomenclatura que un psicólogo en España, en Chile, en Panamá, en México, donde tengo estos pacientes ahora, Colombia, Bogotá, ¿ok?, pueda leer mi informe y saber lo que le estoy diciendo. Es importante regirnos por esto y, como ya dije al principio, no es una etiqueta. Esto nos permite unificar el vocabulario. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la manera correcta? Trastorno del espectro autista, grado 1, 2 o 3. Autismo leve, moderado, severo, ya eso no me dice nada. Autismo de alto funcionamiento, eso es una categoría que se entiende a veces un poco los neuropediatras, pero no está muy claro para comunicarnos entre profesionales. Síndrome de Asperger, bueno, aquí hay de todo. Fíjense bien. El síndrome de Asperger está dentro del trastorno del espectro autista y quiero decirles que todavía está en discusión si se va a dejar como categoría diagnóstica. Cuando yo digo, y lo repito, que el síndrome de Asperger como categoría diagnóstica no existe, no podemos diagnosticar síndrome de Asperger. Yo no estoy diciendo que las personas con Asperger no existan, ¿sí? Lo que no existe es el diagnóstico, pero la persona sí. Solo que esa persona entra perfectamente en lo que es el trastorno del espectro grado 1 y algunos de ellos están en un diagnóstico que se llama trastorno de la sociocomunicación. Eso es cuando hacemos diagnósticos diferenciales, etc. Aquí hay un revuelo a nivel internacional, como ustedes no tienen idea, inclusive patrocinados por las propias personas adultas que ya tienen el diagnóstico de síndrome de Asperger, a los cuales con mucho respeto y cariño les digo, bueno, cuando la cosa se me pone ruda, cuando estoy interactuando con otros médicos o con los mismos papás, le digo, bueno, está bien, tu hijo tiene trastorno del espectro autista grado 1, entre paréntesis, síndrome de Asperger, porque está en estudio. ¿Y por qué está en estudio? Porque esto es primer año de psicopatología básica clínica, ¿ok? En el posgrado de clínica. Si el diagnóstico no me sirve para diferenciar, entonces ese diagnóstico es errado. Y eso es lo que pasaba con el síndrome de Asperger. También hay un mito, que eso lo comparto mucho cuando me toca hablar sobre el síndrome de Asperger, que era como que el síndrome de Asperger era menos autista o el síndrome de Asperger, no, mi hijo no tiene autismo, tiene síndrome de Asperger. Yo llegué a escuchar esas cosas hace como 12 años. ¿Ok? Que la mamá venía y decía que esta está loca, mi hijo no, es igual, me está pasando ahorita él tiene autismo de alto funcionamiento, él tiene trastorno del espectro autista. Tampoco hablamos de trastorno generalizado de desarrollo, tampoco hablamos de rasgo autista, riesgo autista, autismo o se tiene o no se tiene. Para los chiquiticos, para algunos colegas que están aquí, bueno, el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, indicadores del trastorno del espectro autista en estudio. Eso es muy diferente de decir que tiene rasgo autista, porque eso tiende a confundir y no nos sirve para conectarnos en todo, con los demás profesionales y con los papás. Es importante que tengamos ese diagnóstico hecho por personas que estén capacitadas para hacerlo. En Venezuela, psicólogos y psiquiatras infantiles y algunos neuropediatras que se hayan dado a la tarea de estudiar. Voy a hacer aquí bueno, eso lo digo más adelante, lo de la parte gremial y los psicólogos las personas que se llaman psicólogos sin serlo. ¿Quién hace ese diagnóstico? Ya lo hablábamos en el audio anterior. ¿Quién lo hace? Fíjense, hay un proceso de detección de la alteración y un proceso del diagnóstico de la alteración. Desde Fundaciet, desde hace mucho tiempo, con alianzas con universidades, con institutos universitarios y haciendo nuestros propios cursos y nuestros propios diplomados desde FP Learning. Eso es una tarea que le compré a Mayerlin y en el cual pues trabajo a su lado hablando y hablando y hablando e impartiendo y estudiando conocimiento. Actualmente me encuentro haciendo un diplomado en la Universidad Central de Venezuela de trastorno del espectro autista, ¿sabes? Esto no se deja de estudiar. Yo creo,
y me he tomado la responsabilidad cuando me reúno con profesionales de otras áreas, que toda persona que esté en contacto con población infantil debe de estudiar y tener las herramientas para hacer una detección temprana del trastorno, porque la detección temprana es lo importante para ese abordaje terapéutico. Y mientras usted consigue un psicólogo que sepa, o me consigue humildemente a mí, o a las personas que lo ayuden, y el médico, y si tiene el dinero, entonces, qué bueno que mis maestras de maternal y mis maestras de preescolar tengan la herramienta y la tecnología para hacer la detección. ¿Ok? Que eso sería el nivel 2, porque el nivel 1 de vigilancia del desarrollo le corresponde a los pediatras, que son los que ven ese niño desde que nace todos los meses. En este diplomado que estoy haciendo, estoy feliz porque la mayoría son pediatras, porque es un diplomado bien de corte médico. Pero bueno, eso es bien interesante. Ya a un nivel 2 hay una detección específica, ¿ok? Donde se inicia un proceso de diagnóstico. Yo valoro mucho y tengo muchas maestras en la zona que me refieren un chamo y me dicen, Graciela, yo quiero que tú lo evalúes porque yo le detecté, a mí me parece que ese niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, pero no me parece porque se leyó 2 o 3 artículos ni porque hizo un cursito de 2 horas. No me parece es porque esa persona está formada, porque probablemente maneja protocolos de desarrollo y porque está viendo que el niño tiene alteraciones en ese neurodesarrollo. Ni se lo dice al papá, a veces me lo dice a mí por WhatsApp, ¿ok? Pero es una persona que está haciendo su labor, pero no lo hace desde, oye, ¿sabes qué? Yo leí un programa que los chamos que aleteaban tenían autismo. Señora, su hijo tiene autismo. No, lo estoy haciendo porque tengo la herramienta para hacerlo. Para luego llegar a un nivel 3, que es el diagnóstico, que es cuando va a un diagnóstico, a un servicio de diagnóstico especializado, que como les dije antes, en Venezuela, psiquiatras y psicólogos infantiles y algunos neuropediatras, todos formados en detección de trastorno del neurodesarrollo. No quiero terminar sin hablar un poquitico del abordaje terapéutico. Aquí vamos. Abordaje terapéutico, tenemos un plan de atención, ¿ok? Quien orquesta el diagnóstico debe de hacer un plan integral que invada al niño en el hogar, la escuela y las terapias de apoyo. Tenemos que ir en sintonía estas tres ámbitos de abordaje terapéutico de un trastorno del neurodesarrollo. No podemos particionarnos al chamo y entonces el lenguaje le trabaja por ahí una cosa, el lenguaje, la terapeuta ocupacional le trabaja por ahí otra cosa, un cuartico la cosa del terapeuta ocupacional, la terapeuta de conducta le trabaja aquí pues la parte oculta, y la maestra guerrea, no. Debería haber un plan de atención global que se deriva pues y que debe ir en sintonía. Básicamente, escuela, terapia de apoyo y casa. Como ya lo dije anteriormente, tenemos 15 meses sin escuela y un gran reto con la bendita educación online que no me convence, y que dentro de 1 año, 2 años vamos a ver cuando esto acabe, porque esto va a acabar, vamos a ver unos resultados en todo lo que esto implicó en esta generación. Pero esto no es para deprimirnos, esto es para seguir adelante, porque también nos hemos hecho grandes. He visto mamás que han enseñado a leer y escribir a niños en su casa. He visto cosas impresionantes. La casa nunca va a sustituir la escuela, así como la escuela nunca sustituye a la casa. Allí tenemos que hacer grandes, ya de por sí cuando tenemos educación regular presencial, tenemos grandes retos, imagínense ahorita con la educación online. Sin embargo, como lo dijimos en aquellas primeras charlas que empezamos a dar en los primeros días de pandemia, el hogar tiene mucho que hacer, porque un niño no es solamente la parte de habilidad académica, eso está sobrevalorado en detrimento de las otras áreas, ¿ok? Le digo, y todos los que han sido pacientes míos lo saben, aquí hay varias, que yo las siento y le digo, usted se tiene que dedicar a ser mamá y enseñarle a ese niño las cosas que no se enseñan en la escuela. Ir al baño, el orden, la comida, igual que en pandemia. Tenemos que enseñarle cosas de casa a nuestros niños, a nuestros muchachos. Cómo recoger, cómo limpiar, cómo ordenar, cómo poner la mesa. Nos podríamos y nos pudimos dedicar a muchas cosas que habían quedado pues entre el corre-corre y la vida de un lado para otro, pues habían quedado un poco atrás. Y por supuesto esas terapias de apoyo que, como ya dije, su principal función es vigilar
ese neurodesarrollo. Más adelante, y debido pues al origen multifactorial del trastorno del espectro autista, este plan global debe estar acompañado por una vigilancia médica bajo la tutela y supervisión de un pediatra o neuropediatra experto. Podríamos explorar todo lo que es la parte de neurología infantil, de la dieta, de la vitanoterapia, de la exploración de disbiosis, del síndrome inflamatorio de mucosas, de posible intoxicación por metales o por medio ambiente, todo lo que es la parte foniátrica. Así como dije que la mayoría de los muchachos con trastorno del espectro autista han tenido o tienen en mayor o menor grado un problema de integración sensorial o una dificultad de integración sensorial, también les digo, y eso lo sé por la clínica y ahora más por los estudios que estoy haciendo, que la mayoría de los niños con trastorno del espectro autista tienen en mayor o menor grado unas dificultades en lo que es la parte del eje intestino-cerebro. Eso hay que tomárselo con calmita porque esto es demasiada información y abrumadora. Pero es importante que un médico que a su vez, como les dije, esté especializado en lo que es el trastorno del espectro autista, identifique y verifique toda esta parte alimentaria, toda esta parte alérgica, toda esta parte de inflamación de mucosas, de riesgo biológico, de todo ese eje intestino-cerebro, porque es muy interesante los avances. De nuevo, no para curar el autismo, sino para generar una mejor condición de salud y así tener un buen campo, o sea, propicio, un niño bien alimentado, un niño sin dificultades estomacales, un niño que no tenga pues factores que intoxiquen su microbiota y su parte interna, es un niño que va a atender más, es un niño que va a estar más presto a adquirir y aprovechar cualquier intervención o abordaje terapéutico. Eso es lo que quiero decir en este momento. Para finalizar, voy a compartir con ustedes un mensajito y les voy a dejar mis datos para que me ubiquen y se abre pues una breve espacio de preguntas y respuestas.